Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de qué pasa cuando un proveedor o varios de mis proveedores no me emiten factura, no me dan factura de los servicios o de los productos que le compro. Bien, este es un problema muy recurrente que llegan algunos empresarios con ese problema, a que les demos alguna asesoría y a que les resolvamos ese problema. Hoy es que lo que pasa es que la persona que me renta el local no me da factura o mi proveedor principal no me da factura. ¿Qué puedo hacer con eso? Aquí en esta parte realmente tenemos que la solución es muy sencilla. ¿Cuál es la solución? Pues cambie de proveedor, ¿no? Así de sencillo. O que su proveedor se dé de alta. No hay como mucho margen de maniobra. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, tenemos aquí en México todavía a veces la idiosincrasia de algunas personas de que no se dan de alta porque voy a pagar muchos impuestos o porque no quiero estar fiscalizado, qué sé yo. Entonces realmente cuando las personas no se dan de alta o no están en digamos, en la economía formal, pues realmente a quien afectan es a sus clientes, ¿no? Bueno, a los clientes que obviamente sí están en la formalidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el propio sistema fiscal mexicano está hecho obviamente para un poquito también obligar a que todos tus proveedores estén dados de alta. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo tengo ingresos, pues también voy a tener gastos de mi negocio. Entonces, para que esos gastos me sirvan para efectos fiscales y sean de los llamados gastos deducibles, o sea, gastos que sí pueda restarle yo a mis ingresos para yo pagar un menor impuesto, pues el requisito, digamos, número uno es el que tenga un CFDI o una factura. Y obviamente, pues para emitir facturas, pues tengo que estar dado de alta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo le pago a un proveedor y ese proveedor no me da factura? Pues tenemos el problema de que no vamos a tener un CFDI. Por lo tanto, ese gasto, aunque sí se erogue, aunque yo pague, por ejemplo, la renta de 20,000 pesos de local, si el proveedor no me da factura, pues obviamente ese gasto yo no lo podré deducir. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que me va a hacer a mí pagar más impuestos. Yo cuando tengo este tipo de asesorías con las personas, yo les digo, pues básicamente lo que está haciendo usted es pagando el impuesto de su proveedor. O sea, usted está doblemente grabado, está pagando su impuesto y además está cargando con el impuesto de su proveedor. Oye, pues es que eso no es justo. Pues yo sé que no es justo, pero si usted le sigue comprando a esa persona, usted va a seguir cargando con el impuesto de esta persona. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo muy sencillo en lo que decíamos de la renta. Pensemos que yo tengo un ingreso de 100 pesos. De esos 100 pesos, mis gastos, por decir un número, son de 70 pesos y mi utilidad es de 30 pesos. Yo tendría que pagar impuestos sobre 30 pesos, que es mi ganancia. Pero ¿qué pasa si de esos 70 pesos que es mi gasto, 20 pesos son la renta? Entonces, ¿qué va a suceder? Como esos 20 pesos yo no los puedo deducir, no puedo meterlos en mis gastos, pues realmente yo ante el fisco le voy a decir que tuve ingresos de 100 pesos, pero gastos, aunque fueron reales de 70, yo nada más voy a poder meter gastos de 50, por lo que mi impuesto va a ser sobre 50, o sea, sobre mi ganancia de 50. Entonces yo ya voy a pagar sobre mis 30 que habíamos dicho en un principio que son mi utilidad real, más los 20 que le tocaría pagar a la otra persona, porque la otra persona es la que debe de pagar su impuesto. Si yo le estoy pagando la renta a esta persona, pues él es el que debe de pagar su impuesto y yo ya no lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque digamos que yo le voy, por así llamarlo, trasladando a él esa carga, ¿no? Yo me llegó el ingreso, yo te la paso a ti, entonces ahora tú tienes, digamos que el problema fiscal o tú tienes que pagar ese impuesto. Cuando yo sí le mando el dinero, pero no le mando la carga fiscal, pues obviamente él está muy a gusto porque él recibió sus 20 pesos, él no va a pagar nada de los 20 pesos y pues yo cargué con su, con la, bueno, hice con su carga fiscal, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos teniendo gastos que no nos dan factura. También está muy arraigado, lamentablemente, en México el tema de que si quiere factura es masiva, ¿no? Y nos hemos encontrado en muchísimos negocios. Oye, pues si va a querer factura, súmele el 16% de IVA. Esto obviamente no es correcto. La propia Profeco ha dicho que los precios deben de mostrar con IVA. La propia ley del IVA también dice que se debe de tener con IVA los precios deben ser netos. Y pues en teoría, digo, si lleva IVA ese producto o ese servicio, pues ya debe de incluirlo en el precio, no se lo debes de subir. O sea, debe estar ya incluido porque en teoría si yo vendo cosas con IVA, me pidan o no me pidan factura, todo lo que yo vendo lleva IVA, entonces yo deberé de pagar ese impuesto.
Entonces tenemos también una mala práctica que, oye, pues cuesta 100 pesos, pero si quieres factura, pues son 116 pesos, ¿no? Y muchas personas dicen, no, pues mejor no, porque me va a salir más caro. A final de cuentas yo voy a terminar erogando más dinero de mi bolsa, entonces mejor no, sin factura, dámelo así sin factura. ¿Qué sucede con esta persona que no pidió la factura? Pues que él obviamente en teoría, y lo pongo entre comillas, se está ahorrando esos 16 pesos, situación que no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque esos 16 pesos que le paga al proveedor, o sea, que si hubiera dicho, ¿sabes? Es que sí está bien, con factura, véndemelo en 116, no hay ningún problema. Esos 16 pesos que le está pagando al proveedor los va a dejar de pagar de IVA al SAT. Recordemos que el IVA, lo hemos platicado muchas veces, es un impuesto que no es mío. Ese impuesto yo se lo cobro a mi cliente y yo se lo debo de entregar al SAT. Entonces el SAT me dice, ¿me lo entregas a mí o bien entrégaselo a otro proveedor y ese proveedor que me lo entregue a mí? Por ejemplo, si yo vendo, no sé, computadoras y yo las vendo en 200 pesos, yo voy a cobrar 32 pesos de IVA, entonces yo voy a cobrar 232. Esos 32 pesos yo se los debo de entregar al SAT porque esos 32 pesos no son míos, me los pagó el cliente, ni siquiera yo metí mano en eso. Entonces yo nada más soy un recaudador de ese impuesto y yo se lo voy a dar al SAT. Entonces el SAT me dice, a lo mejor en el camino vas a tener gastos que llevan IVA, no hay ningún problema, tú págalos y con tu CFDI, con tu factura, tú me vas a demostrar que ese IVA ya me lo pagaste. No me lo diste a mí directamente, se lo diste a un proveedor, pero a mí ya no me lo pagas. Entonces, supongamos en este ejemplo, oye, pues la computadora, vendí una computadora de 200 pesos, yo cobré 32 pesos de IVA y pensemos que voy a comprar otra computadora para vender y me cuesta los mismos 232 pesos, los 200 más el IVA. ¿Qué sucedería si yo no pido la factura? Según yo, me estaría ahorrando esos 32 pesos de IVA. Pero no, ¿por qué? Porque al final del mes yo tengo que hacer mi cuenta de IVA y me va a decir el SAT, oye, pues tú cobraste 32 pesos de IVA, no veo que tengas facturas donde tú pagaste IVA, entonces ese IVA págamelo a mí, esos 32 pesos dámelos a mí porque no se los pagaste a nadie más, no tienes ninguna factura que demuestre que ese IVA ya lo pagaste, entonces págamelo a mí. Entonces yo tendría que pagar ese IVA de todos modos al SAT. ¿Qué sucede si yo sí hubiera pedido la factura a mi proveedor? Esos 32 pesos yo se los pago al proveedor y ya con eso le demuestro al SAT que yo sí le pagué el IVA. Oye, no te lo pagué a ti, SAT, pero se lo pagué al proveedor y el proveedor te lo va a entregar a ti. Entonces, obviamente que aún y cuando nos cobren el IVA, si yo obviamente soy una persona formal, estoy en la formalidad, pues no tendría yo mayor este tema porque ese IVA lo iba a pagar o al proveedor o al SAT, pero lo iba a pagar. O sea, recordemos, el IVA a lo mejor me lo podré jinetear 1 o 2 meses, pero no pasa de eso. O sea, a final de cuentas el IVA se debe de pagar. Y también siempre les he dicho, el IVA no es un problema fiscal. El que yo esté preocupado o esté enojado porque pago mucho IVA es un tema financiero. ¿Por qué? Porque mis precios no están bien determinados. Yo ya me estoy comiendo, o sea, estoy tomando un dinero que no es mío para efecto de poder seguir como navegando mi negocio y eso no es correcto. O sea, quiere decir que ahí mi problema es financiero. A lo mejor ya no estoy vendiendo tanto, a lo mejor mis costos están muy altos. Hay N cantidad de razones, pero el problema no es fiscal. O sea, ahí no le busquen, búsquenle por otro lado. Entonces, ¿qué sucede cuando sí le pido la factura a esta persona? Bueno, no importaría que yo pague el IVA porque a final de cuentas el IVA o se lo pagaba el proveedor o se lo pagaba el SAT, pero lo iba a pagar. Pero, ¿qué sucede? Que yo sí tengo derecho a la deducción, porque decíamos hace ratito, si la persona está, por ejemplo, de la renta, que decíamos de los 20 pesos, y me dijera, oye, pues si quieres factura es más IVA, no hay problema, te pago el IVA, entonces esos 20 pesos yo sí los podría tomar como deducibles para el ISR y yo nada más pagaría mi impuesto sobre los 30 pesos que decíamos que teníamos de ganancia, no sobre los 50 que estoy pagando ahorita. Entonces, sí es recomendable sí pedir factura, que insisto, no es lo más correcto que el proveedor me diga que si es masiva, que si es con factura es masiva, perdón. Pero, pues bueno, aquí ya depende de cada persona con quien quiera hacer negocios, ¿no? Si quiero que mis proveedores sean ordenados, pues a lo mejor busco otro proveedor. Hoy es el único proveedor que existe. Bueno, pues ni modo, me tendré que jugar con sus reglas, pero sabiendo que a lo mejor yo voy a estarle batallando o incluso a veces hasta pagando impuestos por él, ¿no? Entonces, pues sepamos o escojamos bien a nuestros proveedores porque, pues insisto, hay muchísima desinformación, muchísima, que eso, bueno, nos toca a nosotros como contribuyentes, ¿no? Que hay mucha informalidad en México. Entonces, hay veces que yo por querer ahorrarme unos pesos, por querer ser más competitivo, ando comprando cosas sin factura, pero a final de cuentas se me va a subir porque estoy pagando más impuestos. De hecho, hemos hecho cálculos ahí con algunas personas que les hemos hecho asesorías
donde le calculamos, porque no, es que mira, si ya busqué en otros proveedores y me lo dan más caro. Wow, ok, entonces vamos a ver cuánto te está costando fiscalmente, que a lo mejor no lo ves directamente, tú estás viendo nada más el costo que le pagas al proveedor. Y si el proveedor 1 que no te da factura te lo vende en 20 pesos y el proveedor 2 te lo vende en 25 pesos, tú piensas que está más barato el proveedor 1. Sin embargo, el proveedor 1 te está haciendo que tú pagues IVA de más y que pagues ISR de más. Entonces pues, le sumamos esos dos impuestos y a lo mejor pues ya no salió tan barato. A lo mejor sí ya sale más caro que si le comprarás al proveedor que sí es más ordenado o que sí te emite la factura. Entonces, bueno, no hay mucho, hay gente que quiere buscar y llaman. Oye, una estrategia, pues no hay estrategias, o sea, pues a final de cuentas es una cuestión que obviamente, insisto, las leyes están hechas para que todos seamos formales, que bueno, no se cumpla o no se pueda, bueno, eso es otra cosa, pero a final de cuentas también, ¿y qué hace el fisco también un poquito para obligarte? Pues que te dice que todos los gastos que sean arriba de 2,000 pesos tienes que pagarlos con cheque o transferencia, entonces lo que te están obligando es a que deposites todo el dinero y que tú también tengas que pedir factura de modo de poder que el SAT sea un poquito o tenga más elementos para poder recaudar mejor impuestos, ¿no? Porque recordemos que el SAT, su trabajo es recaudar impuestos. Ellos se levantan todos los días pensando en recaudar impuestos. No es que esté mal, pues es su trabajo, ¿no? Al final de cuentas, el gobierno también necesita recursos para darnos los servicios, que si son buenos, que son malos, bueno, es otra cosa. Pero ellos van a estar buscando como o sea, y a final de cuentas, como ellos un poquito medio tienen manera de poner las reglas, pues obviamente las van a poner casi siempre a su favor, ¿no? Entonces, aquí no es que estén a su favor o no, simplemente, insisto, seamos ordenados, busquemos proveedores que sean ordenados también, que estén en la formalidad, para efecto de que yo no esté cargando con el impuesto de ellos. Más bien véanlo desde ese lado. O sea, al final de cuentas, yo no debo de por qué cargar un impuesto tuyo, porque eso no es justo, ¿no? Y me toca pagar lo mío. Tú hazte cargo de tu impuesto, ¿no? Pero bueno, así que cada quien sabrá con qué tipo de proveedores quiere estar haciendo tratos. Bien, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Que pasen todos un muy buen día.